Les presento la Anbernic RG406V. La nueva consola de Anbernic con Android de formato vertical y con una pantalla de 4 pulgadas que se ve preciosa. La consola es una bestia capaz de emular plataformas como PlayStation 2, Nintendo Wii, GameCube, 3DS, PlayStation Vita e incluso Nintendo Switch. Pero no solo eso, al tener Android podemos correr aplicaciones y juegos de la Play Store. También podemos transmitir nuestra PC o jugar en la nube con aplicaciones como Game Pass. Todo esto por $160. En este video vamos a hacer una review y probar esta consola a fondo emulando las plataformas más exigentes. Sin más que decir, empecemos. Por fin tenemos la consola en nuestras manos. La sucesora de la RG405V, una consola que fue muy popular y bien recibida en su momento. Y ahora van por más con este modelo que tiene bastantes mejoras. A simple vista la consola se asemeja a una Game Boy, aunque este modelo tiene los colores de la Super Nintendo. Un diseño muy bonito y clásico. También viene en otros dos colores. Lo que notas al primer contacto es que la consola es bastante grande, pero a la vez es muy cómoda de sostener. A diferencia de otras consolas que traje al canal, que debido a su tamaño reducido se hacen muy incómodas de usar. Una de las razones de por qué es tan cómoda se encuentra en la parte de atrás. Tenemos estos surcos que nos permiten tener un mejor agarre. Contamos con los típicos botones L1, L2, R1, R2. Están colocados de forma inclinada para mayor comodidad. También tendremos una salida de aire donde irá el ventilador que se encarga de enfriar el procesador. La calidad de materiales es espectacular. Tenemos una buena sensación de plástico, un toque rugosa, con una pintura y acabados que se sienten muy premium. Siento que la empresa con cada consola que sacan mejoran bastante la calidad de materiales. La consola tiene una pantalla de 4 pulgadas con relación de aspecto 4 tercios, perfecta para jugar juegos retro. Con una resolución de 720p y un panel IPS con buenos colores y excelente brillo. En cuanto a los sticks, se sienten muy bien, mucho mejor que consolas anteriores, aunque que estén tan al centro no me parece muy cómodo. Hubiese preferido que estén más abiertos. Lo que sí cambió con respecto a los sticks es la elevación. Están un poco más elevados que en la 405V. También tienen la característica de tener luces RGB. Se puede cambiar de color a gusto. Los botones del frente, así como la cruceta, son de goma conductora. Se sienten muy bien. En cuanto a los botones de atrás, tenemos una sensación clicky. En cuanto a especificaciones, tenemos el Unisoc T820, el mismo que usa la RG556. Tenemos 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. La batería es de unos 5500 mAh, lo que da una duración entre 6 y 7 horas de juego. También posee Wi-Fi 6 y Bluetooth. La consola viene con Android 13, con lo cual tendremos acceso a todas las aplicaciones de la Play Store y juegos. Además, vienen de fábrica instalados varios emuladores. También tendremos un botón del lado izquierdo que abrirá el launcher de Anbernic. Este launcher lo que hace es enlazar los juegos con los emuladores para tener un acceso más rápido. Dentro de poco tiempo voy a sacar una guía inicial para esta consola. Como tenemos Android, podemos utilizar aplicaciones de juego en la nube como Game Pass. Y gracias a que la consola tiene Wi-Fi 6, si tenemos una buena conexión funcionará realmente bien. Lo único que la pantalla al ser 4 tercios tendremos las franjas negras arriba y abajo. También jugué Fortnite y el resultado fue muy bueno. Tenemos muy poca latencia y se puede jugar perfectamente. También podemos jugar de forma remota a nuestra PC con la aplicación Steam Link. Recomiendo que la PC esté conectada por cable. La latencia será extremadamente baja. Y hay varios juegos que soportan el formato 4 tercios. Estuve probando varios juegos de Android, entre ellos Genshin Impact, y funciona muy bien.
Además, Anbernic nos ofrece en el sistema un mapeador de botones táctiles a botones físicos. Se puede acceder desde la barra de notificaciones. Incluso ya trae varios perfiles configurados para los determinados juegos. Por ejemplo, hay un perfil para Genshin Impact y otro para Call of Duty. También estuve probando Call of Duty Mobile y funciona de maravilla. Vamos a comenzar con las pruebas de emulación. Nintendo Wii correrá excelente. Tenemos un video en el canal configurando esta consola, para que corra lo mejor posible y además configuramos los mandos. Como pueden ver, Mario Galaxy 2 corre perfecto y tenemos configurados los controles para que sea muy cómodo de jugar. Luego tenemos Mario Kart Wii que funciona a 2 veces la resolución nativa, se ve excelente. Xenoblade está funcionando perfecto a 1.5 de resolución. Así que para jugar Nintendo Wii recomiendo mucho esta consola. PlayStation 2 también podemos correr todo el catálogo sin problemas. Tenemos video en el canal configurando esta consola para sacarle el máximo rendimiento. Por ejemplo, este juego llamado Black corre perfecto a 1.5 de resolución. God of War 2, un juego bastante exigente, funciona perfecto a 1.25 de resolución. Shadow of the Colossus funciona muy bien y es uno de los juegos más exigentes de emular. Nintendo 3DS funcionará de maravilla, a 2 veces la resolución nativa. Próximamente sacaré una guía de cómo configurar esta consola. Incluso podemos usar el sensor de movimiento y podemos intercambiar las pantallas con un botón. En cuanto a PS Vita, tenemos un muy buen rendimiento, pero el emulador actualmente no tiene muy buena compatibilidad, así que muchos juegos ni siquiera iniciarán. Por ejemplo, Gravity Rush funcionará perfecto, incluso podemos usar el sensor de movimiento. En cuanto a Nintendo Switch, podremos emular una gran cantidad de juegos, aunque no podremos emular juegos demasiado exigentes. Próximamente voy a lanzar un video configurando esta consola. Por ejemplo, este Pokémon Let's Go funciona perfecto. Incluso funciona el sensor de movimiento. Otro juego que funciona muy bien es el Sonic Superstar. También el Naruto Ultimate Ninja Collections funciona perfecto. Smash Bros Ultimate también tendremos un buen rendimiento. Con juegos más exigentes como este Mario Odyssey, no hay nada que hacer, funciona bastante mal. Así que mi recomendación es que si quieren emular Switch, tengan en cuenta que solamente van a poder emular juegos sencillos o juegos indie. En fin, ¿vale la pena esta consola? Con un precio de $160, con la potencia para emular todas estas plataformas, una pantalla de calidad y materiales a la altura, un sistema operativo que ya todos conocemos, donde podés descargar cualquier aplicación de la Play Store y modificarlo a nuestro gusto. La mejora con respecto a la 405V es evidente y para mí vale mucho la pena por su precio. Les dejo el enlace de AliExpress en la descripción. Si son de Argentina, en mi TikTok explico cómo comprar estas consolas por AliExpress. Les recuerdo que tenemos videos configurando PlayStation 2 y Nintendo Wii en nuestro canal. Y próximamente vendrán videos configurando 3DS, PlayStation Vita y Nintendo Switch. Así que suscríbanse para más novedades. Les recuerdo que tenemos una comunidad en Telegram donde nos ayudamos mutuamente. Muchas gracias por ver el video, les mando un saludo grande, nos vemos.